con Mariana Corradini. Damos la bienvenida a periodistas aquí en nuestros estudios al decano Gabriel Suárez Fosaseca, pero además vinculado al tema que nos convoca hoy, que es el desarrollo y su vínculo estrecho directo con el empleo. También tenemos vía comunicación telefónica a quien le agradecemos porque sabemos que está en una actividad precisamente a la hora 21, a la ministra Laura Llure. ¿Cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal? Saludos para ustedes. Muchísimas gracias. Perdón, tengo de fondo todo el evento, pero bueno, no quería dejar de estar presente y para nosotros es un tema muy importante. Gracias, Laura. Precisamente esto, Laura, es central en la agenda, digamos, de gestión, que hoy precisamente es con la promoción de una nueva promoción de empleo, claro, a través del primer paso. El relanzamiento del PPP y la semana pasada con el lanzamiento del programa de empleo para mayores de 26 años. Y con prioridad de 45. Digamos, en tu trayectoria, no solamente ahora como ministra de Desarrollo y Empleo, sino también en los otros ámbitos en los cuales vos te has desempeñado, siempre fue uno de esos ejes, ¿no? Generar ese lazo entre el Estado y lo que tiene que ver con la producción de nuestro territorio. Contanos entonces cómo se recibió esta noticia y cómo vos estás llevando adelante esta propuesta del Gobierno de Córdoba. Bueno, mira, para decirte, para empezar, que nosotros queremos alimentar un círculo virtuoso que para nosotros tiene que ver con educación, formación y empleo. Y en ese sentido, Córdoba es pionera con el PPP de hace 25 años y a partir de aquí distintas iniciativas, como Empleo más 26 que recién mencionabas, pero que tienen como eje central la promoción del empleo. Nosotros decimos siempre, dice nuestro gobernador Martín Sayora, gobernar es generar trabajo, pero tenemos clarísimo que el trabajo lo genera el sector privado y por eso lo que hacemos con estas iniciativas es articular en conjunto al sector privado para ofrecer alternativas, oportunidades y herramientas para que la gente se incorpore, se capacite, haga una práctica laboral y a partir de ahí pueda quedar inserta en el mercado laboral formal. Y dábamos hoy un ejemplo, ¿no? El desempleo juvenil es algo, es un fenómeno global, pasa en todos lados, que triplique incluso la tasa de desempleo adulto. Sin embargo, lo que nosotros decimos en Córdoba, lo que es distinto, es de que en Córdoba no miremos por un costado, en Córdoba nos ponemos a trabajar, somos parte de la solución, trabajamos en conjunto con las empresas, con las entidades sindicales y con toda la ciudadanía generando estas oportunidades. Y ya pasaron más de 200.000 jóvenes, hay historias que de verdad retratan la importancia de estas políticas de inclusión laboral y que nosotros vamos a seguir promoviendo porque entendemos que el Estado no puede mirar hacia un costado y que tiene que generar las herramientas de capacitación, de formación, de práctica laboral, así también como las de infraestructura, porque para que el mercado se desarrolle también tienen que darse las condiciones de infraestructura necesarias para que eso sea así. Así que esa es un poco la mirada que tenemos nosotros y vamos a seguir trabajando en ese sentido. Sí, en el contexto actual, Laura, perdón, ¿es imposible pensar en generación de empleo sin la pata del Estado? No sé si es imposible. En las condiciones en las que está hoy la Argentina, se necesita el acompañamiento del Estado porque para el sector privado está muy duro, está muy complicado. Imagínate cualquier empresa, comercio, muchos que cierran, incertidumbre económica, recesión, alta informalidad, pérdida de puestos de trabajo. Bueno, pedirle también que lo resuelvan solo, la verdad que parece mucho. Y nosotros entendemos que el Estado sí tiene que estar presente promoviendo. Sabemos que los puestos de trabajo los genera el sector privado, pero que desde el Estado sí podemos hacer un aporte y elegimos eso en el gobierno de la provincia de Córdoba, acompañar a los que producen y acompañar a los que quieren trabajar, porque lo único que da dignidad es el trabajo. Laura, y también no puede faltar la pregunta que está vinculada a la campaña, porque sabemos que estás en esta doble gestión, ¿no? Que implica también poner en la legislatura nacional esta propuesta de trabajo, de articulación, de desarrollo social. ¿Cuáles son precisamente esas cosas que, sin dudas, vos estás como parte de esta propuesta que se le hace al electorado cordobés? Bueno, primero decir que para los cordobeses las elecciones de medio término, particularmente para nosotros, siempre fueron bastante adversas porque eran elecciones totalmente nacionalizadas y nosotros desde Córdoba hace mucho tiempo dijimos no a los gobiernos anteriores kirchneristas, le decimos no ahora a este modelo también de Milei, porque entendemos que ambos, el primero fracasó y hoy tenemos de presidente a Milei, que también o tampoco tiene un programa productivo que haga que la Argentina crezca. Entonces, la única diferencia que tenemos ahora, a diferencia de otras veces, es que estamos juntos en Provincias Unidas, junto a otros gobernadores. Ya no es un grito en soledad el de Córdoba, pero sí salió de acá para decir basta. Basta las políticas que desde el gobierno nacional miran solo alrededor del obelisco, que no pueden mirar un poquito más allá, y lo que queremos decir es que acá hay un modelo que tiene que ser federal,
que tiene que tener cómo ser la producción, que tiene que tener cómo ser el trabajo, pero además debe ser inclusivo, porque como estamos transitando la Argentina desde hace muchos años, no podemos pretender, como dice el gobierno actual, que el mercado resuelva todo, porque el mercado no le resuelve a los jubilados que no pueden acceder a los medicamentos, no le resuelven a los que no llegan a pagar el alquiler, ni a los que no llegan para comprar el alimento, no resuelve a las personas que tienen discapacidad que no puedan llevar adelante su tratamiento, no resuelve la pérdida de puestos de trabajo. Entonces, la verdad que nosotros creemos que tiene que haber un modelo productivo, con orden fiscal y con equilibrio, por supuesto. Acá en Córdoba lo tenemos y por eso hemos podido hacer obras de infraestructura récord en el país, sostener programas como el PPP, como Empleo Más 26, como Banco de la Gente, como el PAICOR, como el boleto educativo, como también todo el esfuerzo que se está haciendo en un momento donde la nación recorta los presupuestos para las universidades públicas. Nosotros en la provincia de Córdoba, nuestra universidad provincial, el gobernador decidió hacer 14 sedes para federalizar lo que es el acceso a la educación, universalizarlo. Así que la verdad que para nosotros es con orgullo decimos que lo que queremos es llevar los modelos de gestión exitosos que hay en muchos gobiernos provinciales que en nación pueden ser posibles. Solo basta decisión política y experiencia que evidentemente este gobierno no lo tiene. Laura, gracias por contactarte. Cumplimos también con la palabra de desocuparte para que puedas seguir con la actividad. Seguramente nos faltará oportunidad en que volvamos a estar en contacto. Buenas noches. Comprometida con eso y muchísimas gracias por entenderme. No, por favor, un gusto. Hasta luego. Continuamos acá Sí, claro. con el decano, con Gabriel Suárez. Corremos un poquito la campaña y vamos a hablar de esta relación, este círculo virtuoso que debería ser el desarrollo más el empleo. ¿Qué análisis haces de esta conjunción, Gabriel? A ver, me parece que... primero, buenas noches, gracias por Buenas Claro, no noches, ni hola, saludo. te dijimos. Gracias. Estábamos tan apuradas que ni hola te dijimos. Saludos a la ministra. A ver, me parece que cualquier programa de desarrollo, cualquier teoría de desarrollo tiene una vinculación, tanto con la producción como con el trabajo o el empleo. Me parece que ahí hay un eje central, porque cualquier política de desarrollo tiene que ver con las personas que viven en esos territorios, en esos países. Hay una centralidad en pensar producción y trabajo con cualquier modelo de desarrollo. Y te diría en cualquier modelo de desarrollo con cualquier vertiente ideológica, ¿no? Porque podríamos hasta pensar y poner críticamente lo que propone este gobierno, que pareciera ser que en algún momento propone un desarrollo vinculado con el mercado, y ahí lo primero que yo podría decir es que no existe un solo mercado. Esta dicotomía Estado-mercado es válida, pero mercado no existe un mercado, existen un montón de mercados. ¿Sí? Entonces, la palabra es mercados, porque podríamos ver efectivamente qué hace este gobierno para que los mercados funcionen. Y en eso que los mercados funcionen, ¿cuáles son los incentivos que da? ¿Cuál es la posibilidad que esos mercados generen empleo? Ayer sí, la Feria Internacional del Turismo estaba en Argentina, habló el presidente, y cuando uno escucha el mensaje tiene que ver con que el mercado podría solucionar el tema del turismo porque nosotros seríamos fuertes. Eso en términos de teoría del desarrollo hace hincapié en una de las teorías muy fuertes, que son las teorías que piensan la convergencia, digamos. Que los mercados funcionando solos lo que generan es una igual retribución de los factores. Entonces, en el mundo, si el mercado funcionara, todos ganarían lo mismo, el capital se remunera igual, y los trabajadores igual, digamos. El mercado solo genera trabajo, sería más o menos. Lo de la Y copa redistribuye. la copa que derrama es una de las teorías que trata de implicar la idea de convergencia. Que funcionando el mercado, me parece que está la idea por detrás. Cuando Milei dice eso, lo único que hay que mostrar es los números por detrás del sistema, del mercado turístico argentino. ¿Sí? Lo que ha pasado en el mercado turismo argentino han mejorado muchísimo los viajes al exterior y han disminuido significativamente el turismo receptivo local. Entonces, en ese mercado, que es el mercado del turismo, ante esta política, lo que le hace a la Argentina es menos producción propia y, por supuesto, menos trabajo y menos empleo. Entonces, el mercado no resuelve solo. Podríamos decir, o resuelve de determinada manera. ¿Qué pasó con las retenciones? Bajaron las retenciones, se vendieron los 7.000 millones. ¿Quiénes vendieron? El 80% lo vendieron 6 firmas argentinas. Entonces, el mercado respondió, claramente, respondió de manera a lo que técnicamente se llama un oligopolio. En el mundo de la producción de granos, ¿sí? O de oleaginosa en Argentina hay
miles de productores. Y después hay unos pocos que compran toda esa producción. Entonces, eso se llama una relación de mercado, si se quiere, casi perfecto, con un oligopolio. ¿Quiénes se beneficiaron en la medida? Unos pocos. Y eso lo resolvió ¿quién? El mercado. Porque el mercado es oligopólico y lo que hace es aumentar las desigualdades. Entonces, la lógica de mercado de Estado, yo podría conseguir con varias palabras de la ministra, que dice lo importante que esté el Estado para promocionar el empleo, para facilitar a determinados sectores de la población que tienen dificultad de emplearse. Me parece que ahí alguien tiene que estar. Porque si el mercado actúa solo, lo que hace es vende, produce y también genera empleo, pero aumenta desigualdades. En esta la retención es escandaloso, me parece, porque es una medida de un montón de dinero. Y eso implica, en términos de lo que piensa Milei, romper con esa idea de convergencia. Porque lo que pasó ahí es que la rentabilidad de unos pocos, los más poderosos, fue muy superior que a la de todos los productores argentinos de soja, de maíz, de trigo. Entonces, me parece que cuando uno piensa el desarrollo y el desarrollo productivo, tiene que pensar Estado y tiene que pensar mercado, pero tiene que pensar mercados. ¿Sí? Esa lógica de cómo funcionan cada mercado en particular. Si vos mirás qué pasa con la propuesta argentina, lo que ha pasado en estos 2 años, hay 200.000 empleos formales menos. Que si uno escucha el discurso diría que ahí está apuntando. Lo que ha pasado, esos 200.000, 220.000 empleos formales menos, una porción importante son empleos públicos, no quedaron todos desempleados. Sí se aumentó el desempleo, pero se aumentó el cuentapropismo, el empleo informal. Sí. La propuesta también tiene que ver con qué está pensando, de qué tipo de Argentina está pensando. O sea, ampliar o abrir la economía como la abre, lo que va a generar en Argentina, con la coyuntura que tenemos y la estructura económica que tenemos, lo único que va a generar es más desempleo y menores salarios. Nosotros somos docentes universitarios, todos los trabajadores del Estado y los trabajadores de la universidad en particular han perdido poder adquisitivo. O sea, entonces, vos tenés sectores como el turismo que pierden empleo, sectores como el Estado pierden el empleo y la mayoría de los trabajadores en Argentina pierden poder adquisitivo. Entonces, bueno, la clave es que lo que uno piensa y lo que uno favorece en términos de cómo va a funcionar los mercados es lo que efectivamente va a permitir más producto. Un datito solamente. En los 90, en la época que mejoramos el PBI, empeoramos los índices de desempleo. ¿Sí? Ese dato, que no es menor, ¿sí?, nos llevó a una crisis. La concentración. ¿Sí? O sea, eso es, mejora el producto, baja el empleo. Porque cualquier modelo de desarrollo que piense en términos territoriales, que empiece en términos de la sociedad, tiene que poner una política de inclusión. Claramente. Vamos a una breve pausa y continuamos el diálogo con Gabriel Suárez, hablando de desarrollo, empleo y, por supuesto, situado en Córdoba. Ya volvemos. Hablando de empleo y de desarrollo. Por eso rápidamente vamos a compartir unas placas para conocer cuál es la situación aquí en Villa María. El primer caso, que ustedes están viendo ahora en pantalla, nos da cuenta del mercado laboral en términos de ocupación y desocupación en comparación con otros lugares del país. Allí podemos ver que el índice de Villa María es del 8.2%, un poco más alto que la media nacional. Esto es medido diciembre del año pasado, según datos oficiales del Centro Estadístico Local. Por eso al lado está la aclaración, porque sí se actualizó el dato vinculado con la Nación, donde también se da un crecimiento del empleo a finales del segundo trimestre de 2025, donde
donde esa tasa trepa al 7,5%, de alguna forma recuperando lo que hablábamos con Gabriel Suárez en el primer bloque, Paula. Por otro lado, también en la segunda placa va desagregando el tipo de empleo, es decir, de aquellas personas ocupadas según qué tipo de empresa, que allí sin dudas está esta dicotomía también, privado o público o estatal, como se dice esto que está tan demonizado, ¿no? Fíjense ustedes que el empleo, digamos, de las personas ocupadas, según el tipo de empresa, casi el 87% es en el sector privado, mientras tan solo un 13,20% en el Estado. Y decíamos, desarmar de alguna manera esto que se ha instalado tan fuertemente en la opinión pública sobre el Estado dando demasiado empleo. Está claro que eso no está sucediendo en el país, tampoco sucede en Villa María. Esto reiteramos que es Centro Estadístico de Villa María, ¿no? Para aclarar que son los datos que nos competen directamente. Y por último, la tercera placa habla aún más de la desagregación de ese empleo de acuerdo a esto que está planteado por sectores económicos. Fíjense que hay un más del 50% en el rubro de los servicios, el 28,52%, casi 29% en el comercio, el 11,49% en la construcción, el 7,08% en industria y el 2,64% en el sector agropecuario. Hay una fuerte presencia de los servicios en el tipo de empleo que se genera en Villa María. Bueno, ya esto lo sabemos desde siempre, que Villa María es básicamente una ciudad de servicios donde también se observa un crecimiento del rubro industrial. ¿Qué análisis te merece esto, Gabriel? Dos o tres cosas. En términos de empleo público, Villa María está por debajo de la media nacional, está 3 puntitos más seguro el empleo público nacional. Pero también para pensar esto que dicen ustedes, si uno ve países como Alemania, tiene más empleo público que nosotros, exactamente. Y Estados Unidos hemos estado cerca, tal vez un poquito arriba, pero en las medias internacionales nosotros no tenemos una proporción de empleo público muy superior a la media de los países hasta desarrollados, te digo. Así que me parece que eso está muy bien decirlo, ¿sí? Porque muchas veces se mira como la incidencia del empleo público. De hecho, la existencia de las universidades, la existencia de distintos organismos provinciales también le dan a Villa María una dotación de empleo público que le viene muy bien para el comercio. Y ahí vamos al otro, que me parece que y me parece que un análisis que podemos agregar de lo que decíamos recién. Uno de los grandes problemas que está teniendo el comercio, que es significativo, ¿sí? Está en el orden del 28% acá en Villa María, pero en el nacional en el orden del 30%, el comercio está siendo fuertemente afectado por la apertura. Y bien hay una tendencia de comercio digital, digamos, del e-commerce, pero efectivamente lo que está pasando ahora hace que el comercio de Río Tercero, el comercio de Río Cuarto, el comercio de Villa María, estén efectivamente preocupados por la dinámica. De hecho, el otro día estuvimos trabajando con AERCA la posibilidad de mirar cómo es la dinámica comercial y cómo está comprando la villamariense, los villamarienses. Me parece que ahí hay un punto clave para pensar de nuevo, cómo es posible pensar en modelo de desarrollo. Sí. Un dato más, y después me callo. Un dato más. A ver, otro de los sectores que creció muchísimo en la región ha sido el trabajo relacionado con lo tecnológico. ¿Sí? Y ese sector hoy en día está volviéndose a evaluar porque una de las cuestiones que crecía era por un diferencial de que el pago venía del exterior. Hoy, ante el valor de la moneda, ese trabajo no tiene todos los incentivos necesarios. Entonces, si cuando uno piensa en un proyecto de desarrollo o un país y su desarrollo, tiene que ver con qué incentivos estoy dando para los sectores productivos. Entonces, bueno, los incentivos que se están dando para los sectores productivos, salvo para el agro sí tiene buenos incentivos, pero con lo que decíamos recién, la ganancia se le llevaron unos pocos, la energía tiene incentivos, ¿sí? Pero lo que vemos es que no hemos podido desarrollar grandes inversiones. Claramente no se atrae grandes inversiones. Y hay distintos sectores muy importantes para Argentina, el de la industria, que es también muy importante, porque si bien es pequeño en el número, es importante en el tema de los salarios. Sí. Históricamente fue importante el tema de los salarios y de la circulación después del gasto en el territorio. Con relación a lo que vos decías antes, y de la mano con esto, ¿no?
en estos sectores, cuando invitábamos a alguien hace un tiempo nos decía, lo que pasa es que ese modelo de desarrollo que piensa Argentina, que sin dudas este gobierno lo ha planteado varias veces, es como un modelo extractivista a la chilena. Y antes tuvimos décadas, digamos, en el medio, con un modelo, digamos, productivista, industrial, a la brasilera. Entonces, no somos ni una cosa ni la otra, estamos allí como en el medio del sándwich, ¿no? Entonces, lo que pasa, y que tiene que ver con esto de las certezas y la posibilidad de planificar para las empresas, justamente para las industrias, para los prestadores de servicios, es como esos vaivenes de cambiar de un modelo hacia el otro, es como que desacomoda la posibilidad de, bueno, de crecimiento y sobre todo de pensar en ese modelo. Sí, de definir inversiones, por ejemplo. Y un modelo que asuma quien asuma en Brasil, no lo dieron vuelta, ¿no? Estuvo Bolsonaro y no cambió ese modelo. Sejero dice siempre esto. Eso. Bueno, lo trajimos a la mesa. Lo que estoy seguro, que ahí coincido con Carlos, que Argentina no puede tener un modelo a la chilena. Bien. Porque efectivamente un modelo como a la chilena, extractivista, no permite tener una población como la nuestra. ¿Sí? Chile tiene mucho menos población y además tiene justamente, no puede crecer en términos del bienestar de su sociedad por el tipo de modelo. Entonces, tendría dos problemas. Uno, que no mejoran su salario, y otro, que si mejorara el número de pobladores en Chile, tuviera un proceso migratorio fuerte, se vería complicado en términos aún más de la distribución. Nosotros nos deberíamos acercar al modelo brasilero en términos de lo que dice Sejero. El problema es que no tenemos el sector industrial tan potente y nacional. Porque el problema nuestro es que el sector industrial, el sector de servicios, toda la banca, todo se extranjerizó en los 90. Entonces, ahí hay un problema nuestro, porque tendríamos que caminar a un modelo más cercano al brasilero. Pero el gran problema que tenemos es que el empresario nuestro no es nacional, o las grandes empresas no es nacional. De hecho, las cerealeras que se llevan la plata no son nacionales, no son digamos. nacionales, ¿sí? Entonces, bueno, pero claramente tenemos que caminar algo más cercano por nuestra historia, por nuestra configuración social, a lo brasilero, digamos, porque un país como el nuestro, con tanta población, no puede no producir. ¿Sí? No puede no producir con algún nivel de diversificación, no totalmente diversificado, pero con algún nivel de diversificación. Se nos termina el programa. ¿Qué ves venir? ¿Qué crees que puede pasar? ¿Qué modelo de desarrollo crees que va a terminar ganando la batalla? O digo, ¿qué ves venir? Creo que tenemos una posibilidad en términos que tanto el sector minero como el sector del agro generan divisas que pueden solucionar uno de los problemas que tiene Argentina, que es la generación de divisas. Bien. Pero sin una política clara que genere inversiones productivas en Argentina, vamos a estar complicados. Me parece que el consenso que viene tiene que ver con esta idea del modelo productivo. Esto que dice Provincias Unidas, esto que pasa en Buenos Aires, porque uno es federal y siempre se pone y dice, bueno, ¿qué pasa con Buenos Aires? El AMBA, si bien le trae un montón de distorsiones, también es el 40% de la producción de Argentina, digamos. También es una cuestión que no podemos no integrar ese espacio, pero tampoco tiene que ser el único protagonista. Me parece que lo que debería venir es un consenso productivo donde estén todas las provincias adentro. ¿Y viene eso o no? No. Bueno. Me encantaría, pero a ver, creo que el modelo propuesto por este gobierno se agota muy rápido y no es la primera vez en la historia de Argentina y esto se agota muy rápido, tiene grandes problemas, claramente no tiene ninguna propuesta productiva, pero se la agota muy rápido el esquema financiero. Entonces, bueno, y sin duda las medidas también son a corto plazo, sea, electoralistas y para resolver una coyuntura de pasado mañana y salvo la energía, que tiene una dinámica propia, no hay ningún sistema productivo en Argentina que haya tenido un impulso. Entonces, ahí hay un problema. Gabriel, gracias por acompañarnos. Muchas gracias, un gusto. Les decimos que ya volvemos para hacer el cierre de periodistas en esta noche de 29 de septiembre ya. Uy, sí, se nos va septiembre. Ya volvemos.
No podemos dejar de pensar en que Villa María también es epicentro de las visitas de los candidatos y candidatas en rumbo a las elecciones del 26 de octubre. En este momento están en nuestra ciudad, en el Salón Las Moras, estuvieron también en Villanueva haciendo algunas actividades como mateadas, unas reuniones con empresarios. Luis Juez, también está Roca, Marcelo Roca y Bornoroni Rodríguez Machado. En este momento en actividades de campaña. Así como la Libertad avanza está en Villa María, para mañana se prevé la visita de la cabeza de Defendamos Córdoba, Natalia de la Sota. Empieza a las 10 de la mañana en el Sindicato del Seguro con una conferencia de prensa, montón de actividades durante el día y cierra a la noche en Unión Eléctrica de Villanueva con un encuentro con compañeros y compañeras. También no podemos dejar de mencionar que estuvo Mestre en Villanueva, que también estuvo Juan Schiaretti, donde también tuvo protagonismo, la candidata de Navarro, y que hay un montón de actividades que tienen a Navarro como protagonista. Es decir, vamos a seguir viendo durante todos estos días visitas de referentes provinciales, pero también protagonismo de los locales. Y hoy también, hizo un alto en estas actividades de campaña mezcladas con las de gestión la ministra Laura Llure, a quien le agradecemos la deferencia de haber estado en Periodistas, y por supuesto también a Gabriel Suárez para hablar acerca de este tema que tiene que ver con la agenda también de campaña. Ahora sí nos vamos. Nos pueden volver a ver los jueves y los domingos a la hora 21:30, también en las redes sociales de periodistas.bm. Agradecer a Erika Fecia, por supuesto también a Andrea Peretti por el maquillaje y un saludo a las personas que trabajan en ILOU que hoy están precisamente conmemorando el Día del Empleado de Comercio y también a todas las personas que se dedican a esta actividad que recién decíamos es parte importante del desarrollo de Villa María. Casi el 30%. Gracias por acompañarnos. Buenas noches. Semana.